mensaje de hoy nació de un mensaje que se dio aquí, bendito sea Dios. No sé cómo Dios conecta las cosas, pero cuando estaba Silvia predicando, creo que era un viernes de damas, bendito sea Dios, ella hablaba sobre el sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac. Y de ahí yo estaba sentado en ese lugar y Dios habló a mi vida, me dio una palabra, y la palabra es sacrificio. Pero cuando yo estoy armando el mensaje me estoy dando cuenta que es muy diferente, bendito sea Dios, a lo que Silvia predicó. Pero sin embargo Dios me habló a través de ese mensaje. Como Dios sabe todas las cosas, sabe la necesidad que tenemos, sabe lo que queremos aprender y lo que nosotros necesitamos entender en Dios, bendito sea Dios. Y el tema de hoy, sacrificio. No obstante, tengo que irme, bendito sea Dios, a Éxodo 10, donde habla que Moisés dice que se presenta al palacio donde Faraón Ramsés y le pide que deje ir al pueblo de Dios para ir a ofrecer sacrificio y holocausto en el desierto. No sé quiénes me siguen, bendito sea Dios. Dice Moisés: te pido que me dé todo lo que yo necesito para ofrendar, para hacer un sacrificio en el desierto. Todas las vacas, los bueyes, los carneros, todo lo que se necesitan para el sacrificio, porque Jehová así lo ha determinado. Y dice que Dios endureció el corazón de Faraón y le dijo: no irán. Si quieren, hagan un holocausto, hagan un sacrificio aquí en Egipto, ustedes lo pueden hacer. Su Dios no es un Dios que está en todo lugar. Y dice que Dios habló a Moisés y le dijo: no, es en el desierto, bendito sea Dios, que yo quiero que ustedes me hagan sacrificio. No obstante a eso, me llega a mí una palabra, y es que el sacrificio que hizo el pueblo de Israel se llamó Pascua. En ese momento dice que cada familia, bendito sea Dios, tenía que tomar un cordero y la sangre de ese cordero ponerlo en los dinteles, en los marcos de las puertas. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel en tierra de Egipto tuvo que empezar a hacer su propio sacrificio, haciendo analogía de lo que Cristo iba a hacer, bendito sea Dios. 4000 años después. Pero dice que el cordero tenía que salir del pueblo de Israel, no de mano de las personas de Egipto. Porque el sacrificio tiene que costar. Queremos protección de Dios, por el sacrificio tiene que costar. Y dice más, que todas las personas que hacían el sacrificio tenían que comerse la carne en representación del cuerpo, untar la sangre en representación de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por eso se llamó Pascua. Pero no obstante a eso, me dirijo a Job y me viene una palabra: la adoración tiene que ser con sacrificio. Dice que los hijos de Job, cuando usted lee el capítulo 1 de Job, hacían fiestas, bailaban, se emborrachaban, y dice que Job hacía sacrificio a Dios por su vida y por sus hijos, a no ser que uno de ellos se pasara de la raya con Dios, que en medio de la ebriedad empezara a blasfemar en contra de Dios. Y dice que él hacía sacrificio. Pero vemos aquí que él no adora. Sin embargo, cuando él adora es cuando le quitan todo, bendito sea Dios. Cuando no tiene nada, que aún su mujer le dice: maldice a tu Dios, muérete, porque yo no quiero estar contigo. Y en medio de esa aflicción, en medio de esa enfermedad, en medio de perderlo todo, cuando hablamos todo, estamos hablando de que perdió sus hijos, sus bienes, sus tierras, su ganado, todo lo que poseía.
Pero lo único que no pudieron quitarle a Job fue su fe. Y luego de perder todo, sale la palabra. Bendito sea Dios, la adoración que cuesta sacrificio. Estamos hablando de un hombre que lo acaba de perder todo y aún así adora. Aún así le cuesta, pero adora. Tú no has perdido nada, iglesia, y no adora. A veces Dios no entra en situaciones para que nosotros adoremos, para que vayamos a su presencia. Y aún así, con esas aflicciones, nosotros no adoramos. Y dice Dios, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? Me recuerda María Gurdudete. Dios tuvo que matarle 5 hijos para que ella pudiera obedecer a Dios. Y Dios le decía en revelación, yo fui que te lo maté, para que me sirva. Y ella decía, no voy a servirte. Y volvía y tenía el menor de ese, lo maté. Hasta que ella no aguantó y dijo, voy a servirte, voy a adorarte, voy a hacer lo que tú quieres. Y se convirtió en una de las mujeres más usadas por Dios. En medio del sacrificio, adora. En medio del sacrificio, lo que tal vez otros dicen, pero ¿cómo es que esa persona levanta sus manos, aún estando desbaratada, aún estando en aflicción, aún estando enfermo? ¿Cómo es que lo hace? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo inefable, el gozo de la salvación. Porque no es por vista que andamos, sino por fe. Pero ya que ustedes están muy quietos, vamos a empezar con el mensaje, bendito sea Dios. Y yo quiero que vayan a Crónicas capítulo 33. Bendito sea Jesús. Tu nombre sea la gloria. Tu nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. No me cierren el capítulo, bendito sea Dios, porque lo vamos a usar nuevamente. Vemos que Manasés, hijo de Ezequías, una persona que una vez se enfermó y fue un profeta y le dijo, prepara tu casa porque te vas, te mueres. Y él hizo, y fue a su presencia, a la presencia de Dios, y Dios le dio 15 años. Dentro de esos 15 años nace Manasés, quien hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Tal vez Jerusalén o Judá no hubiera tenido un rey que hubiera cometido lo malo delante de Jehová si Dios no le hubiera dado los 15 años extra a Ezequías. Pero vemos que así mismo como Manasés se extravió de los caminos del Señor, haciendo lo malo a su presencia. Y cuando usted lee los versos más luego, usted se da cuenta que Manasés dice que él empezó a edificar altares a Baal. Dice que pasaba a sus hijos por el fuego en el valle de Hinón. Y dice más, y dice que fue lo que conmovió más a Dios, que él implantó, usurpó lo que era santo de Dios, lo que era santo en su presencia, lo que era santo en su templo, y empezó a poner cosas vanas en el templo de Dios. Y Dios no tolera eso. Pero dice algo, bendito sea Dios, que vino un ejército y dice que apresa a Manasés, y cuando va de camino, dice que él se humilla, y se humilla mucho, bendito sea Dios, delante de la presencia de Dios. Cuando él se humilla, dice que Dios escucha su oración, y no obstante a eso, dice que Dios lo perdona y restaura.
su reinado. Pero no obstante a eso, lo que él hace después, lo podemos leer en el capítulo 12, mas luego fue puesto en angustia y oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, de su padre. Y habiendo orado, habiendo orado él, fue atendido por Dios y Dios oyó su oración y le respondió y lo restauró Jerusalén, su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después de esto dice, edificó muros exterior de la ciudad de David. Pero dice en el verso 16, dice, reparó luego el altar o restauró el altar y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Un punto importante, dice que él restaura el altar. No es lo mismo sacrificio que altar, bendito sea Dios. Antes de nosotros poder presentar un sacrificio aceptable a Dios, debemos de restaurar altares. En nuestra vida debemos de restaurar altares derrumbados, bendito sea Dios. Usted se analiza en su vida y dice y se pregunta, ¿en qué yo estoy fallando? ¿En qué yo tengo que reedificar? ¿Cuál es el altar que Jehová quiere que yo le reedifique? A veces yo oraba constantemente y ya lo he dejado de hacer. Y Dios te está insistiendo que restaures el altar. Restaures el altar con tus hijos. Restaures el altar con tu matrimonio. A veces nosotros nos llevamos, como se llevó Manasés, de su propia sabiduría, de agradar al pueblo, edificando altares que dice que ellos consultaban al ejército del cielo, en contra de lo que Dios mandaba. Y a veces nosotros leemos sobre Manasés y decimos, ay, qué hombre tan perverso, se extravió de los caminos de Dios. Y a veces nosotros estamos igual o peor que él. Pero es tiempo de restaurar los altares. Es tiempo de tomar el manto que Dios te dio como cabeza, como ayuda idónea, y empezar a reedificar lo que está caído en tu casa. Bendito sea Dios. Porque si queremos que algo pase aquí en la congregación, empiece usted a reedificar su altar. Empiece a ver cuáles son los altares que usted ha dejado descuidar, bendito sea Dios, que ya no están haciendo lugar de sacrificio. Recuérdese el altar que usted edificó cuando usted ayunaba. Tiene que estar ahí con tela de araña. Dios te dice hoy, restaura el altar del ayuno, para que ese sacrificio de ayunar pueda llegar con olor fragante a mi presencia. Pero a veces no tenemos ni fuerza para reedificar el altar. No tenemos fuerza en lo espiritual para reedificar el altar. Ahí entonces lo que entra es la ayuda que el hermano puede darte. Pero somos tan orgullosos que a veces no queremos pedir ayuda. Y debemos de hacer como hizo Elías, que dice que convocó a los 850 profetas, 400 de Acera y 450 profetas de Baal, y lo convocó en el Monte Carmelo, y dice que lo confrontó. Es necesario que nosotros confrontemos el orgullo, bendito sea Dios. Como hizo Elías. Ustedes dicen que ellos son Dios, dile que descienda fuego del cielo. Hagan todo lo amaraco que ustedes saben hacer. Dice que ellos se sajaban con saeta. Ellos siendo el mismo sacrificio. Dice que los profetas de Acera y los 450 profetas de Baal, ellos mismos intentaron ser el sacrificio. Y a nosotros nos cuesta, al Dios del cielo, el creador del cielo y la tierra, serle sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Debemos de hacer sacrificio para derrumbar el orgullo.
Usted se conoce más a usted mismo que yo. Y usted sabe en qué usted está siendo orgulloso. Derrumbe eso, reedifique un altar y dígale: Dios, aquí te entrego como sacrificio el orgullo. Estoy siendo muy prepotente, aquí estoy, toma. Empezar a hacerle agradable a Dios. Hay sacrificios que son por amor. Y voy a hacer un paréntesis, porque hay que tratar de obedecer a Dios. Y es hablarle a los jóvenes. Las damas, las jovencitas que están esperando en Dios y los varones que están esperando en Dios, es necesario que el que se acerque a ti, enamorándote, haga sacrificio de amor. Jacob hizo un sacrificio de 14 años para esperar a Raquel. Y él no te puede esperar 2 años que tú termines la universidad. Señor, reprenda al diablo. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree. Entonces tú no me puedes esperar a mí. Entonces tú no puedes ni esperarme a mí ni esperar a Cristo. Y Dios puso esto en mí porque hay como una aceleración, un desespero por querer tener una pareja en Dios. Y Micha y yo esperamos mucho en Dios, con ese ejemplo. Pero llegó la correcta. Hicimos sacrificio vivo de no hacer cosas impuras para esperar la voluntad de Dios, para esperar la correcta. Siga buscando a Dios y acercándose a Él y a ver en realidad para qué Dios la llamó, lo llamó. Y si alguien no quiere hacer sacrificio de amor, suelte eso, que es un filisteo. Hay sacrificios que nosotros tenemos que hacer por el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y vuelve Dios y recalca esto. Vamos a tener que sacrificar amistades. Y con esto hasta a mí Dios me está hablando. Hay que sacrificar amistades, las cuales te están llevando, te van a llevar por el camino incorrecto. Y es necesario que aunque te duela, lo sacrifique a Dios. Sacrifica eso por el crecimiento. Debes de empezar a juntarte en árboles que tengan sombra, que tengan raíces profundas, para cuando tú necesites frutos de esos árboles, tú puedas echar mano, bendito sea Dios. ¿Acaso un impío puede darte del fruto espiritual? ¿Puede darte un consejo que te acerque a Dios? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que querer estar pegados de esa gente? Dios te está diciendo hoy: sacrifícame. Si tú quieres crecer, sacrifícame amistades. Y más fuerte, familias. Y usted dice: pero eso está en contra hasta de la misma Biblia, de los preceptos de Dios. Sí, pero hay familias que te conducen por el mal camino. Amén. Y por ser hermano, por ser tía, tú quieres estar pegado de ellos. Pégate de Jesús. Pégate del Espíritu Santo, que quiere tener una relación estrecha contigo. A veces nos pegamos tanto de la carne que hasta bendito sea Dios, no sabemos si estamos en el Espíritu o en la carne. Y eso se discierne. Yo veo como a fulano medio raro. Y cuando usted va y lo analiza o le pregunta, ¿se está juntando con gente que lo están influenciando a hacer las cosas que a Dios no le agrada? Sacrifique amistades. Es necesario, dice Jesús, que usted entre ciego o con falta de un ojo en el reino de los cielos, y no que tú entres enterito al infierno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dije anteriormente que altar y sacrificio son dos cosas diferentes. Usted no puede sacrificar donde no hay un altar. ¿Usted sabía eso? Cada uno de los patriarcas que ofrecían un sacrificio a Dios
primero le costaba restaurar el altar, para luego poner encima el carnero, poner encima el cordero, poner encima el sacrificio, el holocausto. Pero antes de eso le costaba restaurar el altar. Y dice en Romanos capítulo 12, verso 1, bendito sea Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, usted se puede ser así, dice, yo soy y debo de comportarme como un sacrificio vivo, agradable, santo, que Dios se agrade de tu manera de vivir. Que Dios se agrade hasta de tu manera de pensar. Porque a veces hasta pecamos por los pensamientos que nos llegan. ¿Y qué es serle un sacrificio vivo a Dios? Empezar a ver cuál es la voluntad de Dios. Que a pesar de la enfermedad, de la angustia, de la aflicción, tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe algo? Yo tengo fiebre aquí, yo tengo fiebre y me llegó entrando al culto. Y cuando me da fiebre, me da un dolor ahí en la espalda insoportable. Pero yo le dije ahí, Dios, yo quiero ser un sacrificio vivo. Y para uno poder predicar, tiene que vivir lo que predica. Yo no te puedo decir a ti que sea un sacrificio vivo si yo no estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Por qué me llegó? No sé. Pero es necesario que Dios vea tu andar y diga, Satanás, tú no estás viendo la condición de mi sierva, de mi siervo, varón perfecto, anda en los preceptos míos. Es un sacrificio vivo delante de mi presencia y no hay quien te acuse. Dice Satanás, yo venía a acusarlo, pero ya yo veo que él se está comportando un sacrificio vivo. Hay otro sacrificio nacido de mujer, bendito sea Dios, que vino, se comportó agradable delante de la presencia de Dios y se entregó por nuestros pecados, siendo Él el sacrificio en la cruz. ¿Y sabe algo? Ese sacrificio nosotros debíamos de nosotros ir a la cruz. Pero Él se entregó por los pecados de nosotros para ser agradable a Dios, para salvar al mundo, para poder llevarnos a la presencia de Dios limpio. Se rasga el velo del templo para que tú y yo podamos ser el sacrificio vivo y agradable delante de su presencia. No es fácil ser un sacrificio vivo, pero es grato a la presencia de Dios. Es muy bonito que un profeta venga y te diga, Mauri, sigue así. Estás buscando la presencia de Dios. Estás comportándote como un cristiano verdadero. Estás sacrificando tu carne para poder agradar a Dios. Te vas a sentir bien. No que nosotros lo hagamos por gloria, pero dice que Dios honra a los que le honran. No se asuste. Dios honra a los que le honran y lo encuentra a quienes temprano lo buscan. Si usted está aquí, es temprano para usted. Es tiempo de buscar a Dios, de acercarse, porque también dice Isaías, bendito sea Dios, que llegará el momento donde nosotros lo buscaremos y no lo vamos a encontrar. Buscarle mientras Él pueda ser hallado. Porque llegará un momento donde Él no se dejará encontrar. Empiece ahora a hacer un sacrificio vivo delante de su presencia. Así mismo como iba a ser Isaac. Él era el sacrificio. Y Él no se resistió en ser el sacrificio. A veces hay una resistencia en nosotros para con Dios, para agradar a Dios.
Y eso se convierte en una fortaleza donde yo no agrado a Dios porque tengo situaciones que resolver, pero es que tú no quieres soltar esas situaciones. Tú no quieres poner esas situaciones en el altar. Pero ¿cómo la vas a poner en el altar si tú ni siquiera has edificado el altar? Para poder nosotros hacer sacrificio vivo y agradable delante de Dios, debemos de empezar a edificar el altar que está destruido en nuestra vida. ¿Usted sabe de qué altar yo le estoy hablando? Donde antes usted oraba y ya no ora. Donde antes usted entraba a la presencia de Dios y se iba solo si era necesario a buscar la presencia de Dios y ya no lo está haciendo. Empieza a edificar ese altar para que entonces usted empiece a hacer el sacrificio que Dios quiere para que le sea agradable a Él. Amén. Amén. Ponte de pie, bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te exalta, aleluya. Dígale ahí, Dios, yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo quiero ser agradable delante de ti. Yo quiero empezar a caminar diferente. Empieza a orar con Dios, que el Espíritu Santo está en este lugar. Él quiere ayudarte a que tú empieces a reedificar el altar que está destruido. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de edificar el altar para nosotros hacer el sacrificio. Dios, aquí estamos. Nos presentamos delante de ti tal como somos, Dios. Mira nuestro corazón, Dios. Tal vez está envanado, embotado, Dios. Tal vez nuestra mente está cauterizada. Ya no sentimos tu presencia, no sentimos el Espíritu Santo. Ya sentimos que Él no nos reprende, bendito sea Dios. Hemos contristado la presencia del Espíritu Santo, pero aquí estamos, Dios. Restaura nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y pon un espíritu afable dentro de nosotros, Dios. Quiero la iglesia orando, es necesario, aleluya. Es necesario que nosotros nos presentemos. Como dice el capítulo 12 de Romanos, que nos presentemos, aleluya, delante de Él, cada día, cada instante, como una ofrenda, como un sacrificio, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, mi alma te exalta, Padre Celestial, a tu nombre sea la gloria, aleluya.